La visita de Bolsonaro, presidente de Brasil a la Argentina, dejó, por supuesto, distintas aristas para analizar. En el ámbito económico, cuestiones que tienen que ver con los acuerdos bilaterales entre ambas naciones, pero también temas como la posibilidad de que se pueda lograr una moneda común entre ambas naciones, lo cual, si bien luego se bajó un poco de tono, quedó tirado sobre la mesa, digamos, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema y también sobre el horizonte económico que tenemos los argentinos de cara a los próximos meses. Para esto nos acompaña la licenciada Gisela Beritier, que ya está con nosotros. Gisela, un placer recibirte en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo planteaba yo recién al comienzo, este tema que se dio a conocer ayer, de la posibilidad de una moneda única entre Brasil y Argentina. ¿Qué posibilidades reales tiene? Bueno, la verdad que, como bien vos dijiste, al principio, bueno, Bolsonaro y Guedes lo dejaron planteado y Duhovne también lo ratificó, si bien después el Banco Central de Brasil salió a desmentirlo, ¿no? Pero bueno, uno cuando analiza en realidad tenemos que ir a la teoría de esto, ¿no? Cuando uno va a la teoría, el establecimiento de un régimen monetario es una de las instituciones más grandes que tiene un país a la hora de decidir cómo va a manejar su economía. En este sentido, es la decisión, digamos, de cuáles van a ser, incluso más aún que si vamos a tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible. Esto es, digamos, determinar el modo en que se van a facilitar o dificultar o impedir directamente todas las transacciones y contratos que tenga un país. Además, que tiene que ver o está relacionado también toda la cuestión de la seguridad jurídica en el medio. Eso por un lado. Por otro lado también es ceder el manejo de la política monetaria y cambiaria a otra institución centralizada, a lo mejor en otro país, que en este caso se podría llegar a pensar que debe ser un país que sea más grande que la Argentina, o sea Brasil, cuyo sector industrial es mucho más fuerte, con lo cual también uno puede llegar a pensar que ese sector va a tener intereses específicos sobre esta decisión. Y después hay una situación en la cual, mientras la economía marche bien, digamos, uno puede tener los ciclos económicos, pero si Argentina económicamente va para un lado y Brasil va para el otro, es mucho más difícil poder atenuar esos ciclos económicos por la falta de manejo de esa política monetaria. Pero después también hay razones que tienen que ver con más la parte también con respecto a cómo se implementa esto, ¿no? Claro. La Unión Europea en realidad contó con un país muy fuerte y desarrollado, que era el caso de Alemania, con una espalda financiera muy grande para poder atender al resto de los países en situaciones de crisis, llámese España, Grecia, que en este caso, cuando uno trata de analizar si Brasil estaría en condiciones de ser ese país, podemos ver que sigue siendo una economía emergente. Si bien es una gran economía, es una economía que tiene un 55%, 55 millones de pobres, un índice de Gini todavía muy elevado, monedas emergentes que ante a la primera variación del dólar o vaivén internacional también termina siendo afectado. Y, por ejemplo, en cuanto a madurez comercial con la Argentina, es un país que todavía nos está peleando, por ejemplo, el cupo, por ejemplo, el arancel con respecto a las automotrices, que tanto le impacta a Córdoba. Una de las cosas que pidió es que se reduzca del 35% al 10% en un plazo de 4 años. Claro. Entonces, digamos, todavía es como que falta muchísimo camino por recorrer ante ese sentido. En términos jurídicos y políticos, la implementación en la Argentina aprueba una ley y esa ley corre para todas las provincias. Pero, por ejemplo, en Brasil, cada estado es autónomo y tiene la posibilidad o no de aceptar esa condición. Entonces, digamos, como bien vos dijiste, Ariel, es una intención, pero realmente proponerse esto implica muchísimos otros aspectos que tienen que ver con si estamos en condiciones o no de poder hacerlo. ¿Y en qué plazo, no? Calculo que debe llevar un tiempo bastante largo implementarlo. ¿Y qué ventajas podría tener, hablando en positivo, digamos? Bueno, con respecto a las ventajas, en realidad lo que se plantea es la intención de poder armar. Yo lo que estimo, tampoco está esto profundizado, ¿no? Pero a lo mejor estimo que a través de una canasta de monedas se pueda a lo mejor enfrentar la cotización del dólar y no tener que estar sometidos a situaciones de extrema vulnerabilidad y hacer un poco frente en forma conjunta a los shocks externos. Claro. Y eso evita también que cada país emita dinero a tontas y a locas. Eso evita que cada país los puede emitir, por eso Argentina, ¿por qué le gustaría hacerlo? De alguna manera atarse al real
para poder controlar de este modo lo que es, digamos, la inflación, que no se está pudiendo controlar. O sea, uno lo ve por ese lado. La Unión Europea, como vos decías, tardó en un plazo de 10 años, pero ellos ya venían utilizando una moneda electrónica que desde el año 79, que era para todas las transacciones económicas financieras y que se conformaba por esta canasta de monedas, justamente para hacer frente a todas las cotizaciones y vaivenes con respecto al dólar. Esto se puede ver, digamos, desde el punto de vista económico. Ahora, Argentina no tiene, la relación entre Argentina y Brasil hoy no tiene esa madurez. Yo creo que se podría intentar comenzando por sectores. Por ejemplo, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil ayudaría mucho si no tienen que depender del dólar y tienen que depender directamente del real. Claro. Actualmente no es así. Tienen que comercializar siempre con el dólar en el medio. O a lo mejor con el turismo. Claro. Y aplicando a lo mejor una moneda que tenga que ver con esto, como era en Europa al principio, que era una moneda de tipo virtual, electrónica. Claro. Y centrándonos en la situación del país, de Argentina, Brasil es un socio estratégico muy importante y lo que ocurre en Brasil repercute en la Argentina, pero hoy lo que nos preocupa a los argentinos es básicamente que la economía no puede levantar, la famosa L que ya nos has comentado en alguna oportunidad, que se estanca la economía y los índices en la industria, en el comercio, en el consumo ratifican eso. Sí, sí. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, ahora a esta L, en la cual Brasil ha disminuido su tasa de crecimiento, de hecho, y pensaban crecer un 2,5% y ahora van a crecer menos de un 1%, esto impacta de lleno a la Argentina porque Argentina exporta, el 50% de las exportaciones argentinas van a Brasil. Entonces esto es una situación que complica en un momento donde necesitamos dólares genuinos para poder financiar nuestra economía argentina. Pero además a esta L se le agrega la situación del riesgo país. Ustedes fíjense qué curioso que se logró la estabilidad con el dólar a partir de que el Banco Central se le aprobó la intervención con las reservas y sin embargo el riesgo país sigue muy elevado, ¿no? Entonces uno trata de pensar de por qué esta situación en la cual las tasas de interés para, digamos, la deuda argentina siguen siendo tan elevadas y hace que el mercado de deuda siga cerrado para la economía argentina, y podemos ver que hay factores que tienen que ver con el riesgo electoral, con la misma recesión económica que tiene la Argentina, pero hay una situación que los inversores están mirando que tiene que ver con la capacidad de que la Argentina pueda financiar los vencimientos de deuda del 2020 en adelante. Claro. Y en este sentido, lo que se está viendo, y hay un riesgo país tan alto, es porque claramente los inversores están viendo que se va o refinanciar la deuda o no se va a poder pagar esa deuda. Es decir que, en definitiva, el miedo por el default hace que el riesgo país siga tan elevado. Esta situación, ¿en qué sentido complica a la Argentina? En que en realidad, financieramente hablando, por ejemplo, si a un inversor se le vence un bono, y esa no cambia, o sea, sigue sin haber confianza, la desconfianza sigue siendo muy elevada, va a ir al dólar. Esto va a hacer que impacte nuevamente sobre el riesgo país y esto impacta nuevamente sobre el cierre de los mercados y a eso Argentina se le transforma en un círculo vicioso en la cual es muy difícil obtener capitales frescos para poder refinanciar esa deuda. Entonces, la pregunta sería, ¿qué le espera al próximo gobierno, sea cual sea? Claro. ¿No? Y en realidad cuando uno ve cuáles son las cartas, claramente va a tener que haber una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el riesgo país como ahora, que está en 1000, eso significa que un préstamo que la Argentina pidiera tendría el 10% de interés. Claro, estaría por encima del 10%, ¿no? Entonces, que es una tasa muy alta para una deuda soberana. Claro. Es eso, y es lo mismo que decir, está cerrado, digamos, el mundo de los capitales para la Argentina. Es inalcanzable. Sí. Y Gisela, a propósito de lo que estábamos hablando y la incidencia que tiene la incertidumbre política que por el momento tenemos, por lo menos hasta las PASO y hasta que se vislumbren las tendencias de cara a las elecciones presidenciales, ¿qué se puede esperar para los próximos meses? Porque da la impresión que la economía está contenida, pero que en cualquier momento puede volver a desfasarse el dólar y a darse un crecimiento de la inflación más de lo previsto. Bueno, el riesgo que hay, valga la redundancia, con un riesgo país tan alto, es que esto produzca un efecto contagio al dólar y además la contención hoy para que ese riesgo país baje, para que ese riesgo país esté contenido y no se traslade al dólar, perdón, es la tasa de interés. Entonces esto implica una tasa de interés elevada.
Toda esta situación lo que hace en definitiva es retrasar la recuperación de la economía, en la cual sigue habiendo tasas de interés cerca del 70% y hace totalmente inviable la inversión productiva, inviable para el sector productivo, impactando en el resto de los eslabones económicos, consumo, producción, y con una inflación que ya lo dijo Lagarde, es muy, pensaron que era más difícil contenerla, solo que nosotros en Argentina sabemos que contener la inflación en Argentina es una cuestión mucho más compleja. Claro, muy difícil. Y lo que mencionabas recién, el tema de las altas tasas de interés, cómo repercuten en las pymes generadoras de empleo. La base del empleo está generado por las pymes y hoy la verdad que el sistema productivo está afectado debido a que el dinero va al sector financiero más que al sector productivo. Te sumo un contexto internacional absolutamente adverso, ¿no? Porque en definitiva en el 2016 no lo era tanto, el contexto internacional estaba calmo, en el 2017 empezó a alterarse y ahora en el 2019 estamos en un contexto internacional absolutamente vulnerable con la guerra entre Estados Unidos y China. Que ya pasó a la segunda fase tecnológica, con una Europa en desaceleración, con China, que tiene la gripe africana porcina, está matando a los chinos, esto va a impactar en la soja y en definitiva en los precios de la soja también. Se abren otras oportunidades, digamos, para el sector exportador, pero de todas maneras toda esta cuestión termina impactando de lleno también en una situación con estos frentes que conversamos recién, Ariel, que sigue la economía argentina muy vulnerable, ¿no? ¿Y hay algún indicador que permita tener alguna esperanza? El gobierno apuesta mucho a que la economía cerca de las elecciones pueda reactivarse, pero da la impresión de que eso estaría lejos de que ocurra. Mira, la verdad que, bueno, con una cosecha récord, que eso ha sido una muy buena noticia, se tenía que estabilizar el dólar porque si no era el huevo o la gallina. O sea, el sector exportador diciéndole frename el dólar para que pueda exportar y el gobierno diciéndole por favor exportame para que frene el dólar. Finalmente con esta intervención del Banco Central se pudo frenar y las exportaciones en mayo aumentaron muchísimo. Este mes de junio van a seguir entrando dólares del maíz. Ya en julio, agosto, que es justo las épocas de elecciones, estos dólares van a frenar. Porque justamente se termina la cosecha. Entonces, esto sumado a una mayor demanda de dólares va a garantizar una mayor vulnerabilidad en época de elecciones, donde históricamente siempre en épocas de elecciones aumenta la demanda. Entonces, esta situación va a hacer que la economía argentina esté un poco más hackeada. Están las medidas económicas que está tomando el gobierno. Sin embargo, con una política monetaria tan fuerte como la que tenemos, en la cual se está absorbiendo muchísimo dinero a través de las LELIQs han superado el billón de pesos, con una tasa de interés altísima para secar esa plaza monetaria, para poder contener la inflación, lo que hacen en definitiva es decir que la economía va a seguir en esta L que hablamos en su momento y si bien apuntan a darle un poquito de oxígeno con estas medidas, con los autos 0 kilómetros, o los planes de financiación, suenan como paliativos. Claro, o el plan de, digamos, de los precios cuidados terminan siendo paliativos que no te van a mover la macroeconomía en general. Suenan más a medidas electoralistas que otra cosa, tal vez, ¿no? Es que si vos me preguntas, son medidas electoralistas. Van a apuntar a paliar un poco la recesión, pero la recesión no va a cambiar. Porque la política macroeconómica está destinada a enfriarla, apuntando al dólar y a la inflación. Claro.